Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí haciendo un hueco en la agenda para este pleno extraordinario y urgente que, como saben, tiene como finalidad aprobar un expediente, el octavo, de modificación de créditos, el presupuesto de este año, 2020, y que, si se retrasaba unos días más, no llegaba su operatividad a ser dentro del año actual, ¿no?, para poder ser útil como pretende, ¿no? De modo que, de nuevo, gracias por esa flexibilidad en la agenda. Comienza el pleno. Primer punto es que nos pronunciemos sobre el carácter urgente de la sesión. Buenos días a todos. Entiendo que estamos de acuerdo en ello, todos los grupos, también el concejal no escrito, y por tanto podemos pasar adelante al punto 2. Propuesta del teniente alcalde y delegado de Economía y Hacienda proponiendo esa aprobación del octavo expediente de modificación de crédito del presupuesto del Ayuntamiento de Málaga 2020. Señor Conde, ¿quiere hacer una explicación sobre el tema? Como natural, aunque el tema es conocido. Adelante. Bueno, buenos días a todos los compañeros de la Corporación Municipal, al público asistente y a todos los que nos están visionando a través de los distintos medios telemáticos. Pues yo creo que es obligado explicar, porque no ha precedido a este pleno una comisión informativa, si bien lo que traemos aquí son cuestiones, es un expediente sencillo en su confección, pero importante en su cuantía. Sabemos todos los miembros de esta corporación que en las comisiones y en el pleno hemos ido apoyando distintas iniciativas formuladas por todos los grupos políticos, en el sentido de trabajar desde esta corporación municipal en muchas cuestiones que tienen que ver con esta terrible pandemia. Por supuesto, en el mantenimiento de la situación de vulnerabilidad social, la seguridad, pues a nivel de contagios, de tratar de disminuir ese índice de contagio, en el mantenimiento de los servicios públicos básicos para que sigamos siendo una ciudad que presta los servicios, pero también en medidas que supongan la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos ante las consecuencias graves de esta pandemia. Bueno, pues es lo que hacemos con este expediente. Han sido 11 días los que han pasado desde el pasado jueves 29, en el que pudimos conocer los ayuntamientos de España de la capacidad de poder, con nuestros recursos municipales, con el levantamiento de las reglas fiscales que pedíamos desde el mes de marzo al Gobierno de España, poder atender y poder ir más allá de lo que ya hemos venido haciendo a nivel de reactivación económica. Quiero recordar todo lo que ha tenido que ver con la congelación de tasas y precios públicos, impuestos. Quiero recordar las bonificaciones que hemos establecido a determinados colectivos. Pero lo que traemos aquí es el primero de las líneas de esta modificación presupuestaria, con cargo a nuestro remanente de tesorería. La primera partida es una partida de 5 millones para la puesta en marcha de una convocatoria pública de concesión de subvenciones dirigida al apoyo y al mantenimiento y la reactivación de autónomos y pymes de comercio minorista y hostelería radicados en el municipio de Málaga y afectados por la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Es una propuesta que, a través de la modificación presupuestaria, permite que posteriormente el área de comercio pues pueda seguir trabajando a nivel de convocatoria con los distintos interlocutores empresariales para acertar en esa convocatoria y podamos llegar al que peor lo esté pasando en estos momentos. La segunda de las cuestiones que se plantean en esta modificación presupuestaria es una pequeña subvención de 30.000 euros a la Asociación Comercial y Empresarial Centro Histórico de Málaga para alcalde. Gracias. Para que pueda desarrollar acciones de reactivación económica precisamente en uno de los sitios que sabemos todos donde los comercios lo están pasando peor, que es en el centro histórico, principalmente por la baja afluencia o casi ninguna, diría yo, de turistas por la situación de la pandemia. En tercera línea, venimos a atender pues lo que es un servicio que nos presta la Sociedad Municipal de Aparcamientos, Esmasa, por importe de 547.000 euros. Tienen que ver con los servicios que la Policía Local requiere a Esmasa para poder atender
bueno, pues el desplazamiento de vehículos que pueden afectar a determinados eventos. Pongamos una maratón, pongamos un sitio donde, bueno, pues se ha estacionado vehículos y que hay que dejar libre para podas, para, en fin, elementos que no tienen que ver con infracciones de conductores, porque las infracciones sabemos todos que el que infringe por un aparcamiento indebido, el coche es retirado por la grúa y esa persona tiene que pagar su multa y el servicio de grúa. Aquí estamos hablando de servicios que pedimos como ayuntamiento a ESMASA y que nos factura por ello para poder dejar la vía expedita de vehículos, desplazándolos, para poder atender, pues eso, la feria, maratones, eventos que se han podido desarrollar. Hay una parte que tiene que ver del año pasado, que quedaba un pequeño pico por cubrir, pero durante el periodo de pandemia, nos lo preguntaremos todo, ha habido poca movilidad, pero es cierto que el área de policía, motivado por el propio decreto del estado de alarma, solicitó expresamente a ESMASA pues el que mantuviera un servicio de 24 horas, de 2 grúas, 7 días a la semana y por todo ese estado de alarma, para que ante cualquier eventualidad tuviéramos ese servicio 100% activo. El último del bloque de modificación presupuestaria lo conforman los déficits y organismos de empresa. Hablamos de Málaga Deportes y Eventos y de Promálaga, lo que es en sí Palacio de Feria, por importe de 199.000 y 100.000 euros respectivamente. Sabemos todos que en el anterior expediente de modificación presupuestaria, el 7, ya llevábamos déficit de estas empresas. No se le dio todo el déficit que preveían cerrar porque en todas las empresas, y hay que felicitarlas y a los organismos, a sus responsables, a los concejales que llevan estos organismos y a los gerentes y a los equipos técnicos, que se le ha pedido un esfuerzo a nivel de contención de gastos para que los déficits no sean tan grandes, ¿no? Eso se ha conseguido, y no en su totalidad, pero sí se ha conseguido en buena parte, y supone pues inyectar finalmente, para que puedan cerrar el ejercicio sin dar pérdida, pues esas dos partidas económicas. Cierto es que una parte de 178.000 euros de esos 190 Sociedad Municipal de Aparcamiento lo autofinancia con sus propias partidas. Y este es el expediente que se trae aquí una vez que ha sido explicado. Muchas gracias, señor Conde. Sobre este tema, los distintos grupos quieren tener algún tipo de intervención, entiendo, o está ya suficientemente conocido. Sí, señor Casá, no hace falta. Señora Losada, decir algo, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente acabamos de escuchar que el monto total de la operación es de 5,87 millones de euros que proceden de remanente de tesorería y de ahorros. Para nosotros, para Ciudadanos, aprobar esta modificación presupuestaria pues es clave. Es un contexto dificilísimo, con criterios sanitarios que ha obligado a tomar dolorosísimas medidas, y todas las administraciones deben redoblar sus esfuerzos para atender a la crisis económica y a las enormes dificultades que muchas empresas y autónomos atraviesan. Creo sinceramente que es el momento de la política de mano tendida en todos los ámbitos y, por supuesto, el Ayuntamiento, que es la primera puerta del Estado, también. Y por eso espero que podamos aprobar de forma unánime esta modificación, que incluye 5 millones de euros, como se acaba de decir, en ayudas directas para pymes y autónomos malagueños. Y lo mismo aquí en Andalucía. Donde Ciudadanos sea determinante, el marco será la moderación fiscal. Estamos hablando de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a lograr que se produzca lo antes posible la renovación de la economía, otorgando liquidez al malagueño, al pequeño comercio y a la hostelería malagueña. Se trata de contribuir a facilitar el cumplimiento de las obligaciones empresariales, el mantenimiento de la actividad y el mantenimiento del empleo, así como amortiguar la drástica reducción de ingresos que se ha producido. Y además son medidas que se han articulado con la ayuda de la CEM, de la Cámara de Comercio, de MAOS, centros comerciales abiertos y otros colectivos del pequeño comercio de la ciudad. El equipo de Gobierno, del que forma parte Ciudadanos, va a activar ayudas de hasta 3.000 euros por cada pequeña empresa o autónomo, y hablamos realmente de insuflarle oxígeno en el corazón de nuestra economía, siendo conscientes de que la responsabilidad que tenemos de demostrar en estos momentos es que tratamos efectivamente de que estas pequeñas pymes no terminen cerrando definitivamente y puedan seguir trabajando. Hablamos de intentar
pues insuflar un poco de aire y de oxígeno en cafeterías, en bares, en restaurantes, heladerías, agencias de viajes, peluquerías, etcétera. Allá hablamos de ayudar a quien con tanto esfuerzo pues intenta levantar cada día su persiana y lucha por sacar adelante sus negocios y, por lo tanto, a sus familias. Y hablamos de ayudarles con el pago de los alquileres, con los locales, con equipos, con el pago de la hipoteca que tengan o con la contratación de servicios externos o de suministros. No debemos, además, ver estas ayudas de formas aisladas, sino que forma parte de una serie de medidas de carácter comercial, tributario y social que ya se han adoptado. Este equipo de Gobierno adoptó medidas fiscales para los negocios que permanecieron cerrados durante el estado de alarma, ha eliminado las cuotas. Con brevedad puede seguir. Sí, ha eliminado las cuotas de los mercadillos del segundo trimestre, se han reducido en 66 días en concepto de terrazas, sillas y toldos y se ha permitido ampliar el espacio de terraza. Se ha reducido la cuota que pagan los kioscos a la mitad, se han activado ayudas para los mercados municipales, se ha aprobado la reducción del 25% de cuotas de la tasa de basuras para la hostelería y el hospedaje por los 3 meses que estuvieron cerrados estos establecimientos en el estado de alarma y, en definitiva, se han activado medidas de apoyo al comercio. Podría seguir, pero estas son algunas de las medidas que demuestran, desde luego, que desde el equipo de Gobierno nos ocupamos y nos preocupamos por el tejido empresarial local. Muchas gracias. Gracias, señora Losada. Señor Esguiglia, por adelante, Málaga. Sí, muy buenos días. Bueno, la medida que traen aquí en esta modificación de crédito va a contar, digamos, por parte de nuestro grupo de la oposición con una actuación, con una actitud de responsabilidad. La gravedad de la situación económica que se está viviendo en la ciudad requiere, creo que, como venimos repitiendo de forma constante, de que hay determinadas cuestiones estratégicas y claves para la ciudad que las tenemos que sacar del debate político, del debate partidista. Una actitud que nos gustaría que se vea reflejada también en el marco del Gobierno central por parte del Partido Popular, que no es precisamente un ejemplo de mano tendida y de responsabilidad en los momentos dificilísimos, históricamente difíciles que está viviendo el país en este momento. Como sabéis, el Gobierno hasta el mes de septiembre se calcula que ha destinado en torno a 22.000 millones de euros en ERTES y en ayudas a autónomos y ha encontrado una y otra vez no la mano tendida, sino la mano cerrada y la politización y el uso partidista por parte del Partido Popular. Nosotros no vamos a hacer lo mismo aquí, vamos a tender la mano a esta medida porque entendemos que es beneficiosa para un sector clave para la ciudad como es el de la hostelería, pero sí tenemos que compartir una sensación que yo creo que es una intuición general que se respiraba ayer en la manifestación y que se respira en términos generales cuando uno visita los bares o las cafeterías. Y es la sensación de que llega tarde. Mejor tarde que nunca, pero da la sensación de que llega tarde porque este tipo de medidas viene muy golpeada la hostelería ya desde hace tiempo y el pico de esta segunda ola la vienen advirtiendo expertos en materia sanitaria de que el mes de noviembre iba a ser especialmente difícil, etcétera, etcétera, y que se preveía que se iban a tomar medidas que iban a golpear de lleno, iban a afectar la realidad de la hostelería, de los restaurantes, de las cafeterías y de los pequeños comercios. Aún así, vamos a votar a favor, como le decía, por responsabilidad. Lo que le pido es que le explique también a los malagueños, si puede ser, algunos detalles más sobre las bases de la convocatoria de esas subvenciones. Creo que lo ideal hubiera sido que junto con la medida de la modificación de crédito se hubiera pasado por lo menos a la oposición un borrador o unas líneas generales sobre cuáles van a ser las bases de esta convocatoria. Se va a acompañar de una solicitud de que se mantenga la actividad económica, se va a acompañar de una solicitud a la gente que pueda concursar a estas subvenciones de que se mantenga el empleo, porque ese es fundamentalmente, entiendo, el objetivo de esto, es decir, que no se pierda ni un solo puesto de trabajo más en la ciudad. Entonces les quería pedir si pueden detallar un poquito cuáles van a ser algunos detalles de la base de la convocatoria y también si tiene pensado el ayuntamiento hacer algún tipo de ayuda fiscal en materia de terrazas, toldos, etcétera, teniendo en cuenta de que se va a constreñir debido a estas medidas sanitarias la actividad hostelera. Es decir, si además de este paquete de ayudas se tiene pensado por... Gracias. Si se tiene pensado por parte del ayuntamiento, además, algún tipo de medida fiscal como la que ya se tomó en materia de,
relajación o disminución o bonificación de lo que tiene que ver las tasas de ocupación de terrazas, toldos, etcétera. Gracias. Gracias, señor Gilia. Por el Grupo Socialista, señora Murillo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, buenos días. Nosotros pensamos que esta modificación presupuestaria llega tarde, mal y que además es insuficiente. Llevamos meses pidiendo que además de medidas paliativas hubiese sobre la mesa medidas de reactivación. Por eso decimos que estas medidas llegan tarde. Sin embargo, otros ayuntamientos, lo hemos repetido hasta la saciedad, desde el confinamiento sí habían puesto medidas de reactivación sobre la mesa, como ha sido el caso de Mijas, con 70.000 habitantes, o como el Ayuntamiento de Sevilla, que pusieron medidas y ayudas que ya han abonado en el mes de septiembre a los autónomos y a las pymes de su municipio. ¿Y saben por qué llegan tarde? Yo se lo voy a explicar. Llegan tarde porque desde abril ustedes sabían que habían incumplido la regla de gasto. En 2019, años sin crisis y sin pandemia, y que tenían que hacer un plan de ajuste. Por eso no había un plan de reactivación para pymes y autónomos en nuestra ciudad, de igual forma que por eso tampoco se acogieron a los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Por eso, por su mala gestión durante 2019, llevamos 9 meses de pandemia y en esta ciudad no ha habido un plan de reactivación y no ha habido un plan de empleo. Y las consecuencias podían haber sido más duras si el Gobierno de España no llega a relajar la regla de gasto para 2020 y para 2021. Mire, estas ayudas se tienen que aprobar ahora. Después se sacará la convocatoria. Las pymes presentarán las solicitudes, se examinarán. Cuando las pymes y los autónomos puedan cobrar estas ayudas, prácticamente habrá pasado un año desde el inicio de la pandemia. Por eso insistimos en que llegan tarde y que además son insuficientes. Es vergonzoso que Mijas, con 70.000 habitantes, haya repartido ya 12 millones de euros y que vaya a sacar para enero otra convocatoria de 12 millones de euros. Y nosotros, con más de 500.000 habitantes, casi 600, destinamos 5 millones de euros. Usted, señor alcalde, ha reconocido que esta orden de ayuda, como mucho, podría beneficiar a 1.700 empresas de nuestra ciudad, algo que es claramente insuficiente, y le voy a poner un ejemplo. Los préstamos ICO en nuestra provincia han beneficiado a 18.883 empresas, posiblemente la mitad de nuestro municipio, lo que deja de manifiesto la necesidad de estas ayudas que tienen las empresas de nuestra localidad. Sus medidas llegan tarde, son pocas y se han centrado en bares y comercios. Han dejado fuera a la cultura, al taxi o servicios de información turística, que siguen sufriendo gravemente las consecuencias de esta pandemia. Está claro que ustedes esto lo han hecho por acción-reacción, porque están viendo que no pueden ser la única administración que no pongan medidas de reactivación encima de la mesa. Lo hacen sin convicción, llevan un año noqueados y sin liderazgo. Se empecinaron en seguir con los contratos de feria, con las luces de cabalgata, y han tenido que dar marcha atrás, porque saben que eso no era posible. Y además... Puede seguir con brevedad. Para terminar, decía que se empecinaron en hacer contratos de feria cuando sabía que no era posible, en hacer cabalgatas cuando sabíamos que posiblemente tendría el mismo futuro que la feria. Y la última medida, señor de la Torre, es que en plena segunda ola pues usted haga un llamamiento a que vengan turistas cuando todos sabemos que ahora mismo la situación está muy delicada. Viven ustedes en una realidad paralela, en un mundo de fantasía. No se han enterado aún que la pandemia ha llegado para cambiar las viejas políticas y también a los políticos. Señor Conde, segundo turno. Me va a permitir, señora Murillo, que le diga que estoy atónito a sus palabras. Cada vez me está sorprendiendo más el discurso de brocha gorda con el que ilustra sus intervenciones. No quiero que me vuelva a mencionar, no me gustaría que en un debate vuelva a mencionar afirmaciones que sabe usted que no son ciertas. No me vuelva a poner el ejemplo de Sevilla. En el día de hoy, nuevamente, Espadas se compromete solo a estudiar ayudas a hosteleros. A día de hoy están bloqueados. Los anuncios en el periódico tiene que usted contrastarlos con la realidad. Somos el único ayuntamiento, me atrevo a decir, de Andalucía, que pone en marcha a día de hoy, un plan de esta cuantía. De esta cuantía, 5 millones de euros. ¿Me deja intervenir, señor Moreno?
No lo sé, Conde, si señor Conde, digo señor por Conde. deshacerle la plana a su compañera, pero yo creo que estoy debatiendo con su compañera. Señor Ruiz, frénese y deje intervenir tranquilamente. No sea usted impaciente. Respete los turnos, aunque sean de otro grupo. Igual que respeta el de la señora Murillo, respete igualmente al señor Conde. El mismo respeto, señor Ruiz, el mismo. Adelante, señor Conde. Quería decir que Sevilla, a día de hoy, todavía se está planteando esas ayudas. Todavía a día de hoy. Usted se fija en un artículo que hubo donde el señor Espada anunciaba un plan estratégico que a día de hoy no tiene ninguna sustancia económica. Eso está hoy, en el día de hoy. Y además, le pido, por favor, que no me afee la conducta de la tardanza. 11 días hemos tardado en traer una modificación presupuestaria. 11 días desde que el Gobierno de España, por fin, abrió la mano, no a darnos dinero, que seguimos reclamándolo, todos los ayuntamientos de España, sino a que pudiéramos utilizar nuestro remanente. 11 días hemos tardado en traer esta modificación. No me afee la conducta de la tardanza. Hemos estado reclamando, el alcalde desde el primer minuto, desde marzo, la posibilidad de utilizar los remanentes. Y ha sido hace 11 días, el jueves 29, cuando los interventores recibieron la noticia por parte del Ministerio de Hacienda para poder avanzar en este sentido. Brocha gorda. Y termino Puede seguir con brevedad. comentando. Le quiero recordar que no nos hemos quedado solamente en esta medida. Ya aprobamos, y lo saben perfectamente, vuelvo a la brocha gorda, con estas 8 modificaciones presupuestarias que han tenido todo tipo de conceptos. En materia de reactivación económica, saben ustedes el concepto de las subvenciones a la EOI para formación, que se van a multiplicar en 4 millones de euros para formación. A través de Garantía, Sociedad de Garantía, vamos a activar, gracias a la modificación presupuestaria, 20 millones de avales para créditos para pequeñas y medianas empresas. No nos afeen la conducta, remen a favor, no utilicen la brocha gorda y tratemos todos de construir una solución a quienes está pasándolo mal. Yo creo que vamos por el buen camino y en este sentido creo que todos debemos de apoyar esta importante propuesta. Gracias, señor Conde. Señora Losada, segundo turno. Simplemente para decir que, bueno, que además de esta modificación presupuestaria con este plan de ayudas que se pone en marcha, seguiremos profundizando en este camino con medidas fiscales para el año que viene, con más acciones de apoyo para el pequeño comercio, con campañas, con nuevas líneas de apoyo y con avales para el tejido empresarial. Yo creo que es la hora de establecer las prioridades y yo creo que el documento que hoy debatimos es claro y por eso pues espero que tenga el voto afirmativo de todos los grupos municipales. Muchas gracias. Gracias, señora Losada. Señora Iglesias, segundo turno. Adelante. Sí, muy brevemente, bueno, le había preguntado si nos podía dar algunos detalles de las bases de la convocatoria, que creo que es relevante, porque una cosa es anunciar una medida de 5 millones de euros y otra es ver a quién les va a llegar, con qué condiciones, a cuántos. Es una pregunta que quiero y que creo que es importante para medir el impacto de las medidas que aprobamos aquí. ¿Cuántos establecimientos hosteleros y comerciales tiene la ciudad de Málaga y cuántos se van a ver beneficiados por esta ayuda que venimos a aprobar hoy aquí? Lo digo porque eso es lo que nos va a pedir, si presentamos un dato así en abstracto, sin ver el impacto relativo que va a tener sobre el sector, cuesta mucho medirlo y saber si, es decir, es suficiente, es insuficiente, va a permitir cubrir o simplemente, bueno, sin que sea obviamente una cuantía menor, es una cuantía importante, pero quizás se tiene que presentar con mayor humildad en función del impacto que tiene. Entonces pregunto, para que lo sepa la ciudadanía de Málaga, si puede explicar a qué porcentaje o qué relación, qué impacto va a tener estas ayudas en relación al total de establecimientos hosteleros y comerciales que tiene la ciudad. ¿4%? 4% me dicen por aquí, que va a llegar al 4% de establecimientos hosteleros y comerciales de la ciudad. Entonces, sobre ese dato, pregunto, ¿considera este pleno que es suficiente? Gracias. Señora Murillo, segundo turno. Mire, señor Conde, nada más que tiene que llamar a los comerciantes o a los autónomos de Mija para comprobar que efectivamente en el mes de septiembre ya han empezado a cobrar las ayudas. Y reconózcame usted que lo que le duele es que le estamos criticando la tardanza, porque sabe usted perfectamente que tenemos razón,
cuando decimos que aquí no ha habido un plan de reactivación porque había que hacer un plan de ajuste y ustedes lo sabían desde el mes de abril. Reconózcamelo y reconozca también que tampoco hay en Málaga un plan de empleo al que no se acogieron ustedes, al plan de empleo de la Junta, porque sabían que tenían que hacer un plan de ajuste. Reconózcalo. El problema es que estamos en esta situación por su mala gestión. Ustedes tienen dos recetas cuando gobiernan. Lo hacen en el Ayuntamiento y lo hacen en la Junta de Andalucía. Una, la confrontación con otros gobiernos para que no se note lo que ustedes no han hecho. Y la otra receta es aumentar los cargos de confianza. Ya ha anunciado el señor Moreno. Para terminar, sí, yo sé que les duele, pero 24 cargos de confianza nuevos que quiere poner el señor Moreno Bonilla. Esa es la receta que ustedes tienen para la Junta de Andalucía. Desde luego, bastante menos estructura en la Junta ahora que antes, señora Murillo. Bastante menos, Jolín. Sí, es verdad. Bueno, compárala esto todo con Madrid, compárala con Madrid, la estructura del Gobierno central. Sí, pero no entremos en ese debate. Señor Conde, si quiere cerrar el señor Murillo, señor, que no quiero entrar en debate, Señor Conde quiere decir alguna... Silencio, por favor, silencio. Silencio. Señora Pérez de Siles, silencio. Es que esto de las mascarillas parece que os da derecho a hablar, porque no se nota. Pero estáis hablando, se oye. No se ve, pero se oye. Silencio, por favor. Silencio, Quero, que estás lejos, pero se te oye. Silencio. Quero. Silencio. Yo soy imparcial, estoy diciendo que haya silencio, señor Quero. Y llevo el debate. Señor Conde, ¿quiere cerrar el debate? ¿Quiere cerrarlo por alguna cuestión o algo? Silencio, señor Barrio Nuevo. Silencio, señor Quero, señor Barrio Nuevo, no me hagan debates, aprovechando que están allí lo que llamarían en el Cervantes el gallinero, que no es así, pero en fin, la zona de público. Señor Conde, ¿quiere decir algo para cerrar el debate? Me voy a quedar con pequeñas frases que han podido pronunciar respecto a la idoneidad de esta medida y voy a tratar de omitir todo lo que se ha comentado, porque al final todo se ha desmontado. No existen ayudas en Sevilla, las medidas que nos anunció el Gobierno fueron hace 11 días y esta es la realidad que tenemos a día de hoy. Tenemos un Gobierno que reacciona mal, pero un Gobierno de España que también se le está reclamando medidas. Hablen ustedes con los pequeños y medianos empresarios, esos que le están preguntando ahora, se acercan que lo están pasando mal, y pregúntenle por la exoneración de cuotas de la Seguridad Social, por la subida en el IVA que les va a repercutir directamente, que ustedes están programando. Yo creo que también si hicieran ese ejercicio pedagógico con ellos se darían cuenta de que quizá las cosas no pintan tan bien cuando se gobierna a nivel central. Pero en cualquier caso, esta medida, señor Sgiglia, tendrá un impacto importante para aquellos que lo estén pasando mal. No estamos en el momento ahora de definición de la convocatoria. Puedes ir, con brevedad. La convocatoria se está construyendo con el tejido social. La señora Siles es la que se está reuniendo de forma, digamos, directa con los afectados y nos están pidiendo incluso de otros municipios, concretamente Sevilla me comentaba, esta convocatoria de bases porque les gustaría saber cómo vamos a desarrollarla. Lo que sí le puedo garantizar es que esta convocatoria va a estar abierta a ser ampliada a nivel económico, en el ánimo de que finalmente confío que el Gobierno de España destine ayudas directas a los municipios, los famosos 5.000 millones de euros, para que podamos trabajar conjuntamente en atender desde el Ayuntamiento a quienes peor lo están pasando. Si eso nos llega, será un refuerzo adicional que podremos ampliar en esta convocatoria que, insisto, va a quedar abierta. A partir de ahí habrá el diálogo desde el equipo de Gobierno, por supuesto, con el resto de grupos, para mejorar el texto en la medida de que podamos llegar a quien lo está. Bien, hemos terminado el debate, pasamos a la votación. Es un solo punto, votamos, por tanto, votos a favor, votos en contra y abstenciones. ¿Votos a favor de esta propuesta que se trae? Unanimidad. Me alegro muchísimo que sea por unanimidad y estoy seguro que será muy útil para los afectados. Ampliable, como ha dicho el señor Conde, esa es la voluntad, a aquellos afectados.
que se complementa con lo que además la Junta mueve y el Gobierno mueve, etcétera.